Buenos días, niños, ¿cómo están? Hoy viernes 4 de julio. En esta mañana, mis niños, estaremos retomando nuestro avance del contenido anterior. Estaremos viendo en el área de ciencias sociales actores, causas, efectos y consecuencias de la Revolución Federal. Muy bien. Veamos algunos antecedentes antes del estallido de la Guerra Federal. Bien, vamos a definir primero qué es oligarquía. Se denomina oligarquía a un sistema político o forma de gobierno en el que el poder se concentra en un pequeño grupo de personas, por lo general pertenecientes a una misma familia, clase social, grupo económico o político. Este pequeño grupo se caracteriza porque tiende a controlar las políticas sociales y económicas del Estado a favor, sobre todo de sus propios intereses. Bien, la derrota de la Guerra del Pacífico puso fin a los gobiernos caudillistas y los grandes empresarios mineros y hacendados se apoderan de la dirección del país hasta mediados del siglo XX, gobernando a través de dos partidos políticos. Estamos hablando de los partidos políticos conservadores y los liberales. Muy bien. Los conservadores, que dirigieron el destino de Bolivia desde 1881 hasta 1899, y los liberales, que tomaron el poder después de la Guerra Federal. Bien, veamos entonces algunas características del gobierno conservador. Bien, los gobiernos conservadores ejecutaron políticas favorables al desarrollo de la minería de la plata. En ese sentido, adoptaron medidas que modernizaron al país por ser todas favorables al desarrollo de la gran minería. Bien, veamos entonces cuáles fueron esas medidas que adoptaron los gobiernos conservadores. Bien, entre ellas tenemos, por ejemplo, el apoyo al libre cambio mediante la rebaja de los impuestos de explotación de la plata y de la goma. Otra medida que también tomaron fue la construcción de ferrocarriles y la instalación de luz eléctrica, telégrafo y teléfono en las principales ciudades del país. También la continuación y fortalecimiento de la venta de tierras de comunidad. Otra medida que adoptaron también fue la creación de nuevas escuelas con el apoyo de congregaciones religiosas. También buscaron negociar la paz con Chile, con el fin de beneficiar las exportaciones de los grandes empresarios. Bien, veamos ahora entonces por qué se caracterizó el gobierno liberal. Bien, pues el gobierno liberal era una agrupación política que también representaba a la oligarquía del país, y sus líderes estaban interesados en favorecer los intereses de la clase dominante. De tal modo que cuando asumieron el poder, mantuvieron muchas de las medidas adoptadas por sus antecesores. De ahí que su rivalidad se debió más a intereses regionales y al afán de apoderarse del gobierno que a diferencias ideológicas. Muy bien, ahora veamos cuáles fueron los conflictos regionales que dieron inicio a la Guerra Federal. Bien, hasta fines del siglo XIX, la sede de gobierno radicaba en Sucre y allí se concentraba el poder económico del país. Pero sin embargo, la crisis de la minería de la plata dio lugar al fortalecimiento de la ciudad de La Paz como un gran centro económico vinculado a la naciente minería del estaño. Bien, ahora veamos cuál fue el origen o las circunstancias que desencadenó la Guerra Federal. Pues el origen fue esos sentimientos regionales entre La Paz y Sucre. Bien, entonces
Eso fue lo que desencadenó la Guerra Federal. Bien, ahora veamos algunas características del estallido de la Guerra Federal. Bien, el fortalecimiento de los líderes del norte frente a los conservadores del sur desencadenó profundos y diversos conflictos regionales. Pero la tensión estalló cuando el Congreso, de mayoría conservadora, aprobó la Ley de Radicatoria, la cual establecía la sede de los poderes ejecutivo y legislativo en Sucre. Esa ley provocó que en La Paz se instalara una Junta Federal de Gobierno, sustituyendo al presidente Fernández Alonso. En respuesta a ello, el entonces presidente movilizó al ejército para sosegar el levantamiento paceño, marcando así el estallido de la Guerra Federal. Por su parte, los liberales paceños organizaron un ejército comandado por José Manuel Pando y convocaron en su defensa a las comunidades indígenas. El ejército del sur llegó hasta la localidad de Viacha. Eran superiores en número y armamento, pero los paceños contaban con el apoyo de las comunidades indígenas comandadas por Pablo Zárate el Vilca, por lo que el ejército constitucional se vio obligado a retroceder hasta Oruro. Finalmente se libró una batalla cerca de la población de Paría, de la que los liberales salieron vencedores, con la ayuda nuevamente del Vilca. Como consecuencia, Pando asumió la presidencia de la República y la sede de gobierno se trasladó a La Paz. Muy bien, mis niños, entonces en esta mañana vimos los acontecimientos, ¿no?, que dieron lugar al estallido de la Guerra Federal. Muy bien, mis niños, entonces hasta aquí nuestra clase.